Si te gustan los postres, amarás esta receta, es fácil, rápida y deliciosa. Unos le llaman torticas de morón, otros mantecaditos o polvorones, pero eso lo vamos a averiguar hoy, además de todos los trucos para hacerlos en pocos minutos. Lo primero que haremos es utilizar un bol grande para hacer la mezcla de las galletas cubanas. Puedes usar la mezcladora, pero ya yo te adelanto que eso no es imprescindible, solo que lo hace mucho más fácil, eso sí. Muy bien, ya hemos añadido la manteca pastelera y el azúcar. Ahora lo que debemos hacer es batir todo esto muy bien hasta obtener una masa súper cremosa, bien integrada. Y al terminar separar a las paredes del recipiente con la espátula porque así vamos a aprovechar todo, que no quede nada. Con este paso listo, lo siguiente es añadir un huevo. Vamos a utilizar solo uno en esta ocasión. Y luego vamos a incorporar la harina. En la descripción del vídeo y en pantalla les voy a ir dejando las cantidades en varias unidades de medidas. Esto me lo han pedido muchísimo, así que para que les sea mucho más fácil, se la voy a dejar tanto en gramos como en tazas. Y ahora les cuento algo muy curioso. No sé si lo sabían, pero este dulce cubano no es ni tan cubano ni creado por cubanos. Lo cierto es que la creadora de la tortica de morón se llamaba Serafina Chemendía, más conocida como Fina, y era originaria de Andalucía, sí, de España. Serafina preparó por primera vez en el 1926 esta receta inspirada en la receta de origen andaluz. Esa era hecha con almendras y cacahuetes, el maní que conocemos. Sin embargo, esta receta fue modificada y se sustituyó esos frutos secos por la cáscara de limón, que es justo el otro ingrediente que vamos a añadir a continuación, además de la vainilla. Puedes usar ralladura de naranja si gustas, pero bueno, en esta receta lo tradicional es usar el limón en vez de la naranja. Para equilibrar el sabor vamos a añadir una pizca de sal y ahora vamos a volver a batir hasta que todos estos ingredientes se integren perfectamente. Ahora seguro vas a notar la masa así suelta, pero no te preocupes porque esto tomará forma enseguida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil. Solo tienes que amasarla unos 5 minutos. El calor de las manos va a ayudar a que la masa se una y quede con una textura lisa, justo como la necesitamos. Hasta aquí todo bien, así que el siguiente paso es darle forma a las torticas de morón. Estos vendrían siendo los polvorones en España. En Cuba también le llamamos así en algunas partes. Déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo me ves, me encantaría saberlo. Y también coméntame cómo le llamarías tú a este dulce. Como ya ves, estoy dándole forma con las manos y esto es para que fuera mucho más sencillo. Pero si quieres puedes usar un rodillo, estirar la masa y luego cortarla. Eso simplemente yo me lo ahorro porque así van a quedar perfectas, ya verán. Una vez que les doy forma, las estoy colocando sobre un papel de horno. Esto es para que una vez que estén listas sea mucho más fácil despegarlas. En algunas pondré un ingrediente extra que en muchos sitios de Cuba se le añade, y es dulce de guayaba. En este caso voy a usar dulce de guayaba en barra. En el canal tengo también esta receta, puedes buscarla si te apetece hacerlo en casa, es muy sencillo. Y aquí, lo que sí debemos cortar pequeñas porciones porque las galletas son pequeñas. Ahora vamos a colocar el dulce justo en el medio. Ya les he dicho antes, solo lo voy a usar en algunas, aunque les confieso que mis preferidas son con dulce de guayaba. Hornea a 180 grados Celsius o 356 grados Fahrenheit durante 15 o 20 minutos o hasta que estén doradas y cocidas. Ten cuidado de no pasarte para que no te queden duras o se quemen. Deja enfriar las torticas de morón antes de servirlas, así quedarán perfectas y crujientes.